Buenas tardes compañeros, sean bienvenidos a la presentación del tema 4 del equipo 4 acerca de las reacciones químicas y estequiometría perteneciente al tema de la química inorgánica. El maestro que imparte la clase es el Dr. Faustino Espín González y los integrantes del equipo somos Luna Alonso Dr. Sebastián, Huicochea Vázquez Sheni, Lara Quesada Alexa, Jiménez García Wendy Leonela y Melgar Alemán Eric González. Para empezar, ¿qué es una reacción química? Es un proceso en donde dos o más sustancias, llamadas reactivos, se unen para formar sustancias nuevas, llamadas productos, con características muy diferentes a las originales. Más adelante veremos algunos ejemplos de cada reacción química que ven más adelante. Por ejemplo, la clasificación se puede dividir en reacciones inorgánicas y reacciones orgánicas. En este video veremos las reacciones inorgánicas. Para empezar, tenemos la reacción de síntesis, adición o combinación, la reacción de descomposición, reacción de combustión, que se puede dividir en reacción de combustión completa y reacción de combustión incompleta. Tenemos la reacción endotérmica, la reacción exotérmica, el sentido de la reacción, una reacción reversible y una reacción irreversible. También tenemos la reacción de óxido-reducción, o también llamada redox, la reacción de sustitución simple, que se puede dividir en desplazamiento del metal, desplazamiento del hidrógeno y desplazamiento del halógeno. Las reacciones de sustitución doble, o también llamadas precipitación, la reacción de neutralización, la reacción iónica, reacción ácido-base y las reacciones nucleares, que se subdividen en fisión nuclear y fusión nuclear. En primer lugar tenemos la reacción de combinación. Una reacción de combinación es la que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto. En este caso tenemos el H2O, el agua, el cual es hidrógeno molecular más oxígeno molecular, da un total de una molécula de agua. Pero por la ley de la conservación de la masa se tiene que balancear. En este caso sería dos moléculas de hidrógeno molecular más oxígeno molecular más 2 moléculas de agua para que haya los mismos hidrógenos y oxígenos de los dos lados. Su forma de la reacción de combinación es A más B es igual a AB. La reacción de descomposición es la segunda reacción que vamos a ver. Es en la que una sustancia compleja se descompone en sustancias más sencillas. En este caso tomamos otra vez de ejemplo el agua. Tiene la forma AB y se descompone en A más B. Lo contrario de la reacción de combinación, síntesis o adición. Un ejemplo de ello es el agua. El H2O se descompone en hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Igual que en la anterior ocasión, por la ley de la conservación de la masa se tiene que balancear. En este caso da lo mismo que en el anterior caso de reacción de combinación, que está del lado izquierdo. Posteriormente tenemos la reacción de combustión. Es en la que una sustancia combustible reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Con sustancia combustible me refiero a los hidrocarburos o a los derivados de. Existe la reacción de combustión completa y reacción de combustión incompleta. Pero antes veamos cómo formar un hidrocarburo. Es un compuesto orgánico en el que participa el carbono y el hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el metano cuando forma Cuando el metano contiene una molécula de carbono, entonces tiene 4 enlaces disponibles. Luego lo que se tiene que hacer es llenar los espacios con hidrógenos. A esto se le conoce como metano. Luego tenemos por ejemplo, pongamos el propano. Tiene 3 moléculas de carbono, una, y se unen por enlaces sencillos, 2 y 3. Luego, como habíamos visto antes, cada una de los carbonos tenía 4 enlaces, entonces ponemos los que faltan. Luego rellenamos cada uno con hidrógeno. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos. Esto es el propano. Así se forma un hidrocarburo. Ahora, continuemos. La reacción de combustión completa tiene la forma de carbono X, hidrógeno Y en estado gaseoso, más oxígeno molecular en estado gaseoso.
Luego tenemos el dióxido de carbono como resultado de la combustión completa, más moléculas de agua, más la energía que se utilizó para encender el combustible. En este caso tenemos el etano. Tenemos que una molécula de etano que reacciona a oxígeno molecular da igual a una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua más la energía. Pero como se tiene que balancear por la ley de la conservación de la masa, lo balanceamos por el método algebraico, en el que 7 por 2 da 14, entre 2 da 7 oxígenos del lado izquierdo, y del lado izquierdo tenemos 7 oxígenos. Para eliminar este 2 podemos multiplicar toda la ecuación por el número 2. En este caso sería la ecuación balanceada. Después tenemos la reacción de combustión incompleta. En esta tiene la misma forma. Carbono X, hidrógeno Y, estado gaseoso, más oxígeno molecular, estado gaseoso, es igual a carbono sólido o partículas de hollín. Esto es diferente, que es las cenizas, más el monóxido de carbono, más el dióxido de carbono, más moléculas de agua, más la energía. En este caso, no se puede balancear debido a que no se puede calcular exactamente cuánto combustible entró en combustión. También la energía que libera esta reacción es una reacción exotérmica y se le llama calor de combustión. Después tenemos la reacción endotérmica, en la que hay una ganancia de energía calorífica, la cual se indica con el signo positivo de la entalpía. También se puede representar el signo positivo de la entalpía sobre la flecha de la reacción. En este caso tenemos el agua. El H2O en estado sólido más una energía, más energía calorífica, da H2O en estado líquido. Se puede representar como aquí arriba se representa o aquí abajo. Aquí pueden ver cuando el agua está en estado sólido, que es el cubo de hielo, más una reacción calorífica, ganancia de calor, te da agua en estado líquido. Luego tenemos la reacción exotérmica. Es aquella en la que hay una pérdida de energía calorífica, la cual se indica con el signo negativo de la entalpía. También se puede representar con el signo negativo de la entalpía sobre la flecha de la reacción. En este caso hay una pérdida de energía calorífica. Por ejemplo, tomamos el ejemplo anterior otra vez. Tenemos el agua en estado líquido menos energía calorífica nos da cubos de hielo, que es el agua en estado sólido. Después tenemos el sentido de la reacción. Puede ser tanto reversible como irreversible. Una reacción reversible es aquella en la que los reactivos no se transforman completamente en productos, ya que los productos vuelven a ser reactivos, dando lugar a un proceso de doble sentido que desemboca en equilibrio químico. Esto puede suceder gracias a la poca o nula diferencia de entropía inicial y final del compuesto químico. Aquí podemos ver que la concentración final de A o B, o de C o D, es muy similar. Por eso es que se puede llevar a cabo la reacción reversible, o sea, se puede ir de un compuesto a otro compuesto, y viceversa. En el caso de la reacción irreversible, es una reacción en la que solo existe un proceso de un sentido, debido a que la reacción se prolonga hasta agotar por completo a una o varias sustancias de los reactivos, y por lo tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. Esto ocurre debido a la diferencia de entropía inicial y final. Como pueden ver, aquí la diferencia de la concentración final de C o D es muy diferente a la concentración final de A o B. Es por esto que no se puede llevar a cabo una reacción reversible. Después tenemos la reacción de óxido-reducción. La principal característica de las reacciones óxido-reducción, o también llamada redox, es en la que hay un intercambio de electrones. Uno de los compuestos pierde electrones mientras que el otro los gana. En primer lugar tenemos la reacción del calcio más una molécula de agua, que nos da hidróxido de calcio más hidrógeno molecular. En primer lugar, calculamos los números de oxidación de cada elemento. Después, identificamos el elemento que se oxida y el que se reduce. El que se oxida va a perder electrones. El que se reduce gana electrones. También existe la definición de agente reductor y agente oxidante. El agente reductor es aquel que oxida a otro compuesto, y el agente oxidante el que oxida a otro compuesto. En este caso es lo contrario. Por ejemplo, cuando un compuesto tiene la reducción,
es un agente oxidante y cuando se oxida es un agente reductor. Después, buscamos un número que multiplicado por los electrones se eliminan de la ecuación. O multiplicamos cruzado. Por ejemplo, aquí tenemos un electrón por la fórmula de calcio más 2 electrones nos va a dar lo mismo. Entonces, cuando multiplicamos 2 electrones por la semirreacción del hidrógeno, nos va a dar se van a eliminar los electrones. En este caso, la semirreacción que formamos al inicio nos va a dar esto. Después, colocamos los coeficientes de la operación en los elementos correspondientes. Por ejemplo, en el calcio no nos dio nada, entonces no se coloca nada. En el hidrógeno se coloca un 4 y un 2. Por cierto que en este hidrógeno se tuvo que aplicar la ley de la conservación de la masa, ya que del lado derecho había 2 hidrógenos, del lado izquierdo también tenía que haber otros 2 hidrógenos, que al ser multiplicado por 2 dio 4. Lo pueden ver aquí. Del lado izquierdo en el punto 3. Luego de colocar los coeficientes de la operación de los elementos correspondientes, se balancea por el método del tanteo de ser necesario. En este caso sí fue necesario para el calcio. Entonces nuestra molécula, aplicando la ley de la conservación de la masa, sería esta. Después tenemos la reacción de sustitución simple. Una reacción de sustitución simple es en la que ocurre cuando un ion o átomo de un compuesto es reemplazado por un átomo o ion de otro elemento. Se les llama también reacciones químicas de desplazamiento. Tenemos esto, del lado derecho, la serie de actividad. El oro es el único elemento de la tabla periódica que no puede desplazar a ninguno de los que están arriba. Litio puede desplazar a cualquiera en cualquier reacción, pero el oro no. Y por ejemplo, el plomo puede desplazar al hierro, pero no puede desplazar. No puede desplazar al hierro, pero puede desplazar al cobre, hidrógeno molecular y al níquel. También tenemos la serie de los halógenos, en la que se aplica lo mismo que la serie de actividad. En este caso, el flúor puede desplazar a cualquier halógeno, ya sea cloro, bromo, yodo, pero el yodo no puede desplazar a ningún halógeno. Como ejemplo del desplazamiento del metal tenemos la forma A más BX, que es igual a o produce AX más B. Tenemos por ejemplo el litio más óxido de bario, lo que nos dará óxido de litio más bario. Como podemos ver, el litio sí puede reemplazar al bario. Después tenemos el níquel más hidróxido de sodio. En este caso níquel está hasta acá abajo y el sodio está acá arriba, por lo que no se puede llevar a cabo esta reacción. Y cuando no se puede llevar a cabo una reacción, se marca con una X. Después tenemos el desplazamiento del hidrógeno. A más HX produce AX más hidrógeno molecular. Esa es su forma. Luego tenemos de ejemplo al aluminio más moléculas de agua. En este caso produce hidróxido de aluminio más hidrógeno molecular. Aquí podemos ver que el aluminio sí puede desplazar al hidrógeno porque el hidrógeno molecular o el hidrógeno se encuentra acá en esta parte y el aluminio en la parte de arriba. Ahora veamos del cobre. Por ejemplo, cobre más una molécula de agua no lo puede reemplazar, por lo que no se puede llevar a cabo esa reacción. Después tenemos el desplazamiento del halógeno, en la que su forma es X molecular más AY produce AX más Y molecular. En este caso, por ejemplo, tenemos el flúor más el yoduro de potasio. En este caso, el flúor se puede desplazar al yodo, por lo que nos da fluoruro de potasio más yodo molecular. Y se aplica la ley de la conservación de la materia. Después tenemos el yodo más el fluoruro de hierro. En este caso no se puede desplazar debido a la serie de los halógenos, ya que el yodo no puede desplazar a ningún halógeno. Después tenemos la reacción de sustitución doble o también llamada precipitación. Una reacción de doble o precipitación es un tipo de reacción donde los iones de intercambio de dos reactivos para formar dos nuevos compuestos.
En este caso tenemos el nitrato de plata más el cloruro de sodio. Tiene la forma AB más CD es igual a AD más CB. En este caso, el nitrato se pasa con el sodio y el cloro se pasa con la plata. Los dos están en estado acuoso, por lo que uno pasa a ser estado sólido y el otro estado acuoso. Por eso se llama reacción de precipitación, porque el cloruro de plata queda en una solución acuosa de nitrato de sodio. Después tenemos la reacción de neutralización. Estas reacciones suceden entre un ácido y una base. Se da cuando dos compuestos iónicos intercambian los cationes y aniones que los forman, es decir, el ion positivo catión de un compuesto desplaza al ion positivo catión de otro compuesto. Su forma es HA más BOH produce Ba más moléculas de agua. En primer lugar tenemos la reacción molecular. Es aquella en la que las entidades se muestran como moléculas o entidades completas. En este caso tenemos el ácido sulfúrico más hidróxido de calcio, lo que nos da sulfato de calcio más moléculas de agua. Después tenemos la reacción iónica, en la que se muestra todas las especies disueltas como iones libres. En este caso tenemos el ion hidrógeno, el anión sulfito, el catión calcio más el ion hidróxilo, que produce catión calcio más anión sulfito más los iones espectadores, que es el ion hidrógeno molecular más el ion oxígeno. A eso se les llama iones espectadores, ya que no participan en la reacción. La reacción iónica neta es la que participan solo los compuestos que formaron el compuesto. En este caso sería el sulfito más el calcio, que nos da sulfito de calcio. Después tenemos la reacción iónica. Son reacciones en las que se forma un producto insoluble en la que no se disuelve en el medio, normalmente agua. Cuando una sustancia iónica se pone en un disolvente, sus iones pueden separarse, disolverse o permanecer juntos, no se disuelve. Un ejemplo de solubilidad, que podemos tomar la regla de solubilidad primero, serían los compuestos solubles, que son los grupos 1A, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Después tenemos los grupos de metano, nitrato, carbonato, ácido carbónico y el ion clorato. Después tenemos los halogenuros también, como el cloro, el bromo y el yodo, o el sulfato. También existen algunas excepciones. Por ejemplo, en los halogenuros, si el cloruro está con la plata, el plomo o el mercurio molecular, será un compuesto insoluble. Si el sulfato está en combinación con la plata, plomo, mercurio, calcio, estroncio o bario, no va a ser un compuesto insoluble. Después tenemos los compuestos insolubles, que son los grupos de son los grupos carbonato, fosfato, cromato y azufre, y los hidróxilo, en el que las excepciones son muy parecidas. Tenemos el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio, el metano, y los grupos 1A más el metano, y aquí los grupos 1A más el bario. Como ejemplo tenemos la molécula de litio más el oxígeno molecular, que sería un compuesto soluble ya que contiene el litio. Luego tenemos un ejemplo de insolubilidad, el hidróxido de plata más ácido clorhídrico, da cloruro de plata más H2O. Esto porque contiene el ion hidróxilo.
Después tenemos la reacción ácido-base. Este tipo de reacción química se lleva a cabo entre una sustancia básica y otra ácida. Al reaccionar se neutralizan. Entre ellas, como resultado, se forma un compuesto neutro y agua. También se le llama reacción de neutralización. Tenemos el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, lo que nos da cloruro de sodio más agua. Tenemos el ácido sulfúrico más hidróxido férrico. En este caso sería sulfato de hierro más moléculas de agua. Después tenemos el ácido periodato más el hidróxido de oro, lo que nos da periodato de oro más moléculas de agua. En estas tres reacciones químicas utilizó la ley de la conservación de la masa para balancear las moléculas de cada compuesto. Después tenemos las reacciones nucleares. Y se divide en fisión nuclear y fusión nuclear. En primer lugar, veamos la fisión nuclear. Se trata de una reacción en la que un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya masa es ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones, y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena. Por ejemplo, tenemos el neutrón. El uranio 235 es bombardeado con neutrones y se convierte en uranio 236. Después tenemos el neutrón, que a su vez van a emitir más fisiones. A esta reacción se le llama reacción en cadena. Esta imagen fue obtenida del Foro Nuclear, Foro de la Industria Nuclear Española, e igual esta información. Pueden buscarlo en Google con esto y pues aparece este logotipo. Después tenemos la fusión nuclear. Es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La energía producida por el Sol tiene este origen. Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. En la Tierra no existe la gran presión que hay en el Sol, por lo que la energía necesaria para que los núcleos que reaccionan venzan las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o utilizando un acelerador de partículas. En este caso, las moléculas más utilizadas son el deuterio y el tritio, en las que son bombardeadas con energía térmica o con un acelerador de partículas para que choquen y ocurra la fusión nuclear, lo que nos da como resultado el neutrón y el helio. Esta imagen fue obtenida igualmente en el Foro Nuclear de la Industria Española. Pueden buscarlo en Google, como antes les había mencionado. Y les agradezco por ver este video. Toda la información fue sacada de la información que el maestro nos proporcionó, de un archivo PDF. Espero que tengan una bonita tarde. Muchas gracias por ver. Hasta luego.